Hola, ¿qué tal todos? Muy buenas tardes, bienvenidos a la magia de los libros. ¿Cómo han estado? Nuevamente por aquí, Diana Mercado, saludándolos y pues muy contenta de recibirlos desde México, a todas las personas que nos acompañan como siempre, que están con nosotros, que se van conectando, que van sumando con nosotros aquí en México, en España, en Argentina. Les doy la bienvenida, muchísimas gracias. Bueno, para las personas, como siempre en la introducción, que no nos conocen, que es la primera vez que nos acompañan, bueno, platicarles un poquito que La Magia de los Libros es un programa del proyecto de Tu Comunidad Positiva. Tu Comunidad Positiva es un proyecto de gente que ayuda a gente. Tenemos estos dos programas, los martes, que es La Magia de los Libros, y los jueves, que es Conversando con Roxanne. Y bueno, el propósito de este programa de La Magia de los Libros, pues es promover la lectura, y los invitados que tenemos nos vienen a platicar algunos textos que justamente han hecho magia en su vida. Y en esta ocasión, bueno, pues estoy muy contenta, pero mucho, porque bueno, viene acompañándonos una gran amiga, también colega, compañera de las ciencias humanas. Ella es una maestra en arte contemporáneo, eh, es catedrática en la universidad y bueno, también se ha desarrollado en temas de desarrollo humano, en inteligencia emocional, en sensibilización. Así es que, bueno, vamos a disfrutar mucho esta charla porque además nos viene a platicar un texto sumamente interesante que escribe Elena Poniatowska y tiene que ver con Eleonora Carrington, que es una pintora de verdad impresionante. Y bueno, pues, ¿quién más que la experta Marisa Alvin, que nos va a platicar de este tema? Bienvenida, vamos a darle la bienvenida a Marisa. ¿Cómo estás? Hola Diana, qué gusto de estar aquí contigo, acompañándote, muy agradecida por la invitación, muy honrosa de estar aquí compartiendo contigo y con el público, tanto en México, Argentina, España, y poder difundir esto que es de gran honor para nosotros, como es la magia de Leonora, de nuestra Leonora Carrington. Pues muchísimas gracias, al contrario, de verdad estoy muy emocionada porque, bueno, tú nos vas a poder dar como todo este contexto de este libro que habla justamente de la biografía de Eleonora Carrington, y además, bueno, pues integrando como mucho más información para que la gente pueda sensibilizarse con respecto a este tipo de textos, ¿no? De biografías, y que conozcamos también un poco además de la autora, que también es, bueno, es una mujer famosísima aquí en México y todo el mundo ha escuchado evidentemente de ella. De Elena. De Elena Poniatowska, pero bueno, para que la gente pueda saber un poquito más, que las personas puedan enterarse quién es ella y desde dónde es que escribe este texto. Pero primero, platícanos un poquito, platícanos para que te conozca la gente, Marisa. ¿Qué haces? ¿Cuál es esta pasión que tú también tienes por el arte? Cuéntanos. Pues mira, la vida me puso en una circunstancia muy particular. Yo no tuve la oportunidad de estudiar una universidad en el tiempo normal, en la cronología normal de una vida, porque conocí a mi esposo muy joven, con 17 años, y rápidamente, 4 años después, nos casamos, empezamos a tener hijos, tenemos 3 maravillosos regalos de Dios. Y la otra circunstancia que nos ha regalado la vida es que por la condición de trabajo de Oscar pudimos ir a vivir primero a Estados Unidos y luego a España. Entonces, esto te lo cuento porque casi como que me empata con situaciones de Leonora, ¿no? Que ya te comentaré más en detalle más adelante. ¿Qué tienen que ver con la magia? Sí, con la magia y con la pertenencia. Ya lo comentaremos más en detalle, ¿no? Okay. Pero bueno, te decía que no tuve la oportunidad de estudiar en el tiempo normal. Entonces, cuando regresamos después de España, ya con mis hijos adolescentes,
un hijo a nivel bachillerato, una hija, más bien un hijo a nivel universidad, una hija a nivel bachillerato y un pequeño en secundaria. Dije, bueno, este es mi momento, ya no necesitan tanto de su mamá. Y fue cuando decidí integrarme al CUI a hacer mi carrera en ciencias humanas, que definitivamente a los que hemos pasado por ahí, igual que tú, es algo que compartimos con mucho gusto y con mucho amor. Nos abre un panorama. Nada sí. Más para que el público sepa que CUI es el Centro Universitario de Integración Humanística, donde se estudia la licenciatura de Ciencias Humanas. Ajá. Exactamente. Sí. Yo siempre digo que una característica que tiene esta licenciatura es que es como si armaras un rompecabezas en el cerebro. Se te va acomodando no solo la información, los datos, sino hasta las situaciones de vida. Es claro. muy enriquecedor poder fusionar literatura con filosofía, con historia y con arte. Una vez que termino la licenciatura, decidí hacer la maestría en arte mexicano contemporáneo, y ahí es donde me adentro todavía más a un personaje como Leonora, ¿no? Y después de esto, docencia. Yo ya había sido docente, pero nada más a nivel, me formé como maestra de francés, me formé como maestra de inglés, había trabajado de esto bastante tiempo, pero no a un nivel de dar cátedra, ¿no? Que es una maravilla, porque cuando das cátedra, pero la verdad es que tú creces con los alumnos, ¿no? Los catedráticos realmente nos seguimos formando todo el tiempo. Y luego lo que decías tú, en el inter de tener la oportunidad de estudiar, tomé cualquier cantidad de cursos de desarrollo humano, que al final es un todo, volvemos al rompecabezas, te complementan en la vida. Hola, ¿me escuchan? Yo te escucho, Diana. Perdón, es que te me fuiste, pero ya estoy aquí. ¿Estamos ahí? Sí. Ok. ¿Sí? ¿Ya regresamos? Sí. Okay. Ya regresamos. Cualquier cosa ya en el público afuera de transmisión, si no nos escuchan, por favor nos escriben y yo aquí veo la nota. Gracias. Sí, Marisa, sí. Continúa. Ok. Entonces, bueno, te decía que finalmente ya cuando decido hacer mi maestría es que me puedo adentrar más en algo tan particular como es la plástica mexicana, porque la maestría a eso corresponde. Es arte mexicano contemporáneo. Entonces, así es como voy conociendo a todos estos artistas, ¿no? Entonces, esa es mi formación, digamos, profesional, y luego a lo que me dedico, a la docencia, que obviamente es una maravilla. Es como mi alimento. Pero platícame un poquito, ¿cómo es que, las áreas me dicen que sí se escucha bien? Ya escuchamos. Bueno, ahorita a continuar, son unos saludos que te voy a dar por acá, de gente que ya nos está viendo. Isaac Villa, Velázquez, gracias como siempre, eres un encanto de estar con nosotros cada semana en nuestro programa. Isaac, presente, dice. Ay, qué lindo, qué buen alumno, qué buen alumno, maravilloso. Le gusta el programa, muchas gracias. Es un honor y placer, igualmente. Nos dice Michelle Sajero, que se escucha bien. Muchas gracias, Michelle, bienvenida. Bienvenidos todos. Dinora, ya escuchamos. Dinora Rola, bienvenida también. Gracias por estar con nosotros y participar. Tenemos a Jaime Ceballos, sí, se escucha muy bien. Jaime, muchísimas gracias. Gracias por estar perfecto, entonces estamos. Estamos aquí. Bueno, hay que aprovechar, por favor, a la maestra, porque de verdad, cualquier duda que tengan o comentario, lo que sea, bueno, pues aquí está con nosotros, entonces vamos a aprovecharla. Cuéntame, Marisa, un poquito en esto de estas áreas de las ciencias humanas que al final que nos pasa a varios, ¿no? Como a mí también, en el tema de las ciencias humanas, y que después empezamos a desarrollar un poquito más el desarrollo humano y esto. ¿Qué es lo que te hace a ti así como este clic o enamorarte del arte? Pues fíjate que
Lo dice Leonora, y me lo robo de Donora, es como Ajá, ella dice, cuando te da hambre y quieres ir a la cocina, es lo mismo que ajá, cuando sientes pintar, pintas y punto. Y ajá, yo creo, yo tuve igual que ciertas influencias en Leonora. Fíjate, empiezo a hacer mis palabras sin querer entre Leonora ajá. y yo. Yo tuve una abuela paterna muy buena, una mujer A muy ver, aquí inteligente. dice, uno no decide pintar, es como tener hambre e ir a la Y a cocina la a cocina comer. Es conmigo. una necesidad, no una elección. Nunca me ha gustado Eh, desnudarme como si fuera estrella de Playboy y mucho menos a los 86 años. que es Pero, lo que ella decía, es lo que ella decía, ¿no? Es lo que ella decía, exactamente, son palabras de Leonora. Pues bueno, yo te decía que tuve una abuela paterna, una mujer muy inteligente, con una habilidad de palabra tremenda, que obviamente se le heredó a mi padre y seguramente pues mi padre a mis hermanas y a mí. Y nos contaba historias maravillosas. Yo tuve la oportunidad de pasar muchos veranos en una comunidad muy sencilla en el estado de Jalisco, donde no había ni agua, ni agua corriente, ni electricidad. Entonces mi abuelita nos ponía a todos los nietos a contarnos historias, cuentos. Era una tremenda lectora, entonces fue un mundo fascinante. Y cuando había oportunidad de convivir con la abuela aquí en la Ciudad de México, mi hermana Gis y yo, que es la hermana que sigue arriba de mí, mi súper amor de la vida, mi hermana, nos llevaba mi abuelita a museos donde nos iba contando la historia, porque tampoco creas que mi abuelita tuvo una instrucción académica, pero era muy buena lectora y eso te permite formarte. Entonces yo empecé a ver cuadros, empecé a ver obra, empecé a ver cosas en los museos y me sentía tan cómoda que yo creo como que me instalé. Y fíjate qué claro. chistoso. Leonora también dice en su libro que ella, como extranjera, porque ella de nacimiento es inglesa, cuando ya te contaré un poquito más en espacio, bueno, adelantamos un poquito. Leonora vive en Inglaterra y después de Inglaterra se va a París, después a España, después a Nueva York, pero se instala en México y la mayor parte de su vida la vive en México. Y ella de pronto, hacía la reflexión, cuando le preguntaban, ¿estás cómoda aquí? Decía, bueno, México me ha dado mucho, es mi país, pero mi planeta a donde yo pertenezco, es mi obra de arte. Ahí es donde me siento cómoda. Cuando estoy haciendo lo mío, cuando estoy plasmando arte, cuando estoy construyendo y creando. Ese es mi planeta y ese es donde yo me instalo. Entonces así me pasó a mí. Yo estaba dentro de un museo y decía, esto es lo mío, aquí pertenezco, De aquí soy. de aquí soy. Y bueno, la vida te va llevando. Vivimos 4 años y medio más o menos con nuestros hijos pequeños en Detroit. Es un lugar no te voy a decir que es cuna de arte, sin embargo es un lugar muy agradable para hacer vida con niños pequeños y poder vivir ese crecimiento de una pareja con hijos muy bien en la naturaleza y otro idioma, y ir encontrando pertenencias. Y después, fíjate, tengo un recuerdo así clarísimo. Mis papás fueron a visitarnos y mi papá era un hombre sabio, tremendo lector. Y fue y me dijo, mijita, quiero ir a ver en el instituto en Detroit, quiero ir a ver los murales de Diego Rivera. Y yo, pa, estamos en Detroit, ¿cómo que los murales de Diego? Fíjate, la inculta del planeta. Sí, mijita, hay unos murales muy importantes de Diego Rivera en el instituto. Vamos, pues yo agarré el coche, son ciudades muy extendidas, la osada de Marisita, llegamos al Detroit Institute of Arts. Oh, sorpresa, 2 tremendos murales de Diego que le había encargado Henry Ford y que contaban toda la historia de la industria automotriz. Y mi papi se paró enfrente del salón y me empezó a contar, mira, esto es esto, ahí está Diego, porque Diego siempre se retrata en sus murales. Este es esto, está aquí, pasa esto, pasa el otro. Y yo dije, ¿qué es esto?
¡qué maravilla! Entonces, esa fue mi primera incursión y después cuando nos fuimos a España a vivir en el País Vasco, pues estás en la antesala de Europa, con hijos adolescentes, ya con hijos en otra etapa escolar, ya no en primaria, como era Estados Unidos, pues tuvimos la oportunidad de viajar mucho. Mi marido afortunadamente es una persona pues con una vivez también de conocimiento y de conocer. Agarrábamos el coche y nos íbamos 32 días de verano a viajar por toda Europa. ¡Qué Y a meternos maravilla! a museos. Mi hija Mariana decía, ya, por favor. Y Rodrigo decía, ni una iglesia más, necesito una alberca. Pues imagínate, pobres niños. Pero yo creo que eso fue lo que me metió en una primera instrucción lírica, porque no traes el conocimiento claro pues de un maestro, de un catedrático, como tenemos en el CUI, bendito sea Dios, que te van formando y te van empatando. ¿No? No, y además de que vas conociendo la historia, los contextos, y cada vez te enamoras más pues de las artes al final, ¿no? Y tú eres como, ya te enteras de un chisme por ahí, entonces quieres otro chisme. Y esto me gusta en este chisme literario, justamente, porque me parece que Leonora Carrington, de quien vamos a estar platicando, su historia, pues son muchas historias, ¿no? Son muchas historias. Y además, muy intenso porque parte también como de una época específica, ahorita que ya nos empiezas a platicar un poquito más como el texto, y que abarca también toda esta época en México muralista y cómo es como la ruptura o este movimiento de ruptura y todo lo que viven los surrealistas en ese momento, ¿no? Me parece bien interesante que puedas explicarles a las personas un poquito cómo esta historia de Leonora, pero también me gustaría, como para que no haya confusión, porque Leonora Carrington también escribe y hace muchas artes, pero básicamente hoy se va a hablar del libro de Leonora, que son historias y vida de Leonora Carrington, pero escritas por Elena Poniatowska, ¿no? Para que no haya como esta confusión, porque también Eleonora ha escrito cosas de su vida, ¿no? Pero básicamente es el libro de Eleonora y así es como se llama. De hecho, vamos a poner por aquí la descripción del libro para que la gente tenga como el conocimiento del editorial y todo esto, ¿no? A ver, aquí la tenemos. Es el título, bueno, es La pintora de la nostalgia, ya veremos por qué la pintora de la nostalgia. Elena Poniatowska, editorial Seix Barral. Este es el libro del que vamos a platicar un poquito. Cuéntanos un poquito ya a grandes rasgos para que tengamos más chance de ver lo del el contenido del libro de Elena Poniatowska, un poquito para que la gente pueda saber un poquito como de dónde viene. De dónde escribe. Sí. Elena, yo creo que al igual que Leonora, tiene esta situación de ser extranjera. Ella sí es de nacimiento francesa, después con una nacionalidad mexicana, después con un marido mexicano, con hijos mexicanos, pero en su genealogía, en su árbol genealógico de vida, es increíble esta mujer porque ella está ligada a una familia noble, se le conoce como la princesa roja, porque ella podría tener títulos, podría heredar títulos de nobleza por el lado de Polonia, sin embargo, no es el caso. Pero es el caso porque ella no lo elige, ¿verdad? No lo elige. No, padre polaco, madre mexicana, y a su vez su madre también tiene sus ligas, y tienes que ir muy atrás para ir viendo esta gente cómo se enlaza, que al final hay lazos por muchas partes de Europa. Sin embargo, lo que define a Elena es el tener una madre mexicana, y esa madre mexicana está relacionada, es Paula Amor, y es hermana de Pita Amor.
¿sí? Entonces, Elena, cuando empieza ya a hacer una vida muy jovencita aquí, va a estar relacionada con un mundo de intelectuales, y no solo de intelectuales, de políticos, de escritores, de pintores. Si alguien es muy afamado en el mundo de la academia y de las galerías, es Pita Amor. Pita Amor era como que el trampolín para después ir ascendiendo. Entonces, lo va a conocer como de primera mano. Claro, ella se mueve en ese círculo en una intelectual elite, ¿no? nivel, Sí. Exacto. Y en una elite muy importante, no solo académica, no solo artística, sino también política, ¿no? Y Va a de estar muy bien. dinastía. Sí, y después este marido que ella toma por decisión, Guillermo Haro, es un hombre súper importante, un científico de peso para el Politécnico. Él va a impulsar un observatorio muy importante, porque hay observatorios estratégicos en el mundo para hacer observación del espacio, y uno de ellos es San Pedro Mártir. Tengo entendido que ahora ya construyeron algo muy interesante, muy nuevo y muy innovador en Puebla, pero al final lo que logra San Pedro Mártir es muy importante, porque a San Pedro Mártir vienen expertos de todo el mundo. Y ese proyecto se le debe a Guillermo Haro. Con lo cual, tú juntas un padre intelectual con una madre escritora también súper intelectual, pues bueno, el resultado será gente de un medio muy intelectual, ¿no? Y entonces ella va a tener esta capacidad de crear historias y de redactar historias que estén relacionadas con muchos ámbitos, no solo con el arte, como es el caso de Leonora, de pronto como en política, de pronto cosas de investigación. Ella ha dedicado un libro en específico a su marido. Es otra vez nuestro rompecabezas, como que vas armando todas las cosas, vas conformando, que jalas información de muchas cosas como para tener estos proyectos tan interesantes, ¿no? Entonces, y además como periodista, además como periodista, pues escribe historias de las personas, sí. ¿no? Sí, fíjate que hay un chismecín de las dos, tanto Elena como Leonora, en su momento van a escribir sobre el hecho de Tlatelolco del 68, México 1968, y las dos van a tener ciertos problemitas por meterte a ciertas políticas que son peligrosas, ¿no? Leonora, ella sí se declara apolítica totalmente, ella no es su incursión por ahí, ya lo comentaremos en detalle, pero de pronto hay escritos similares en tema, pero que cada quien aborda en su estilo muy particular, ¿no? Y sí, definitivamente, Elena Poniatowska, una característica que tiene es que es una tremenda investigadora, tremenda. Ella hace mucho novela biográfica o biografías noveladas, que es el caso de nuestro libro de hoy. Sí. Claro, claro. Eso es como muy importante. Ha tenido como muchísimos premios y además muchos le han dado doctorado honoris causa también en muchísimos países. O sea, realmente sí es la mujer es una institución. Bueno, pues interesante para que de verdad puedan ver que todo lo que escribe Elena Poniatowska vale la pena leerlo. Y bueno, justamente es una de estos relatos o narrativa novelada, historia novelada de Leonora. Ahora sí, cuéntanos de Leonora, porque vale la pena que todo el mundo la conozca. Y además, como Marisa, que le hace magia a la historia de Leonora, yo creo que cada vez que a cada uno le pega, porque a mí también, leyéndola, conociéndola, digo, oh, Dios, estoy igual de loca. O sea, un poco en sentido de pertenencia, en surrealismos, en sueños, en muchísimas cosas, ¿no? Y como mujeres también.
Pues platícanos un poquito cómo es el texto, cómo está dividido, qué temas son los principales. Mira, de entrada, te comento que Leonora y Elena tendrán la oportunidad de conocerse y de convivir estrechamente, como para que después Elena nos regale esta biografía novelada tan importante y tan interesante, ¿no? Porque van a ser muy cercanas. Entonces, lo que ella cuenta, por más que le ponga un poquito su toque literario, está muy relacionado con una realidad en Leonora. Leonora es un personaje, a mí creo que hay muchas pintoras que me han apasionado a lo largo de todos los años que he tenido la oportunidad de hacer investigación y de estudiar y de estudiar y de estudiar. Pero Leonora tiene una característica muy particular a mi punto de vista. Ella nace en Inglaterra, en la zona de Lancashire, y en el seno de una familia totalmente tradicional y aristócrata. Y tiene 3 hermanos, hija de un textilero, un señor de negocios, y una madre muy particular. ¿Cómo influye y cómo determina tu medio y tu formación de niño para lo que tú serás después? Tiene un padre totalmente cerrado a la comunicación con las mujeres, de tal manera que él decide para Leonora no darle educación elemental. Sus hermanos van al colegio, pero ella no. Ella se queda en casa con una nana. Y es la mamá la que le hará el soporte, no solo emocional, sino de las cosas que después ella va a decidir. Ella se cría con una nana que, igual que la mamá, tenían pensamiento celta, le cuentan muchas historias, muchas, mañana, tarde y noche, donde ella sus primeros recuerdos desde niña y hasta adulta será esas historias fantásticas que les recreó una nana y que al final te determinan. ¿Sí? Es muy común en Europa y todavía se hace, pero bueno, es como nuestro baile de 15 años. Ella va a Londres a tener su baile de debutantes, que es cuando tú te presentas en la sociedad. Es como la fiestecita de nuestras hijas de los 15 años. Bueno, mi hija no lo tuvo por decisión propia, pues no, ¿verdad? Pero hay gente que sí. Bueno, en el baile de debutantes, tú te presentas a la sociedad y ahí haces como en una libretita apuntas tus posibles candidatos y empiezas a ver quiénes serían tus posibles enlaces para matrimonio. Eso es el baile de debutantes. ¿Sigue funcionando en pleno siglo XXI? Sí. En muchos países. Sí se sigue haciendo en la élite. Entonces ella, cuando conoce eso, dice que yo a esto no pertenezco. Qué horror, qué espanto, salgo de aquí corriendo. Entonces se va a un internado, empieza a conocer lo que es la vida religiosa de un internado y dice, esto tampoco es lo mío. No pertenezco a ese castillito de mis papás, no pertenezco a esta vida religiosa. ¿A dónde pertenezco? Entonces logra que su mamá la apoye y se van juntas a Florencia y con su mamá va a empezar a hacer las incursiones de museos. Okay. Y le pasa como a mí, de aquí soy, esto es lo mío. Entonces su mamá le ayuda y le concede con un dinerito que ella va juntando y que tiene que hacer un poco a escondidas del marido, que ella puede estudiar en Florencia y tenga el acercamiento, bueno, a los primeros renacentistas que la van a determinar. Sí, muy lindo para una educación formal, pero tampoco estamos ahí. Entonces después ella toma la decisión de ir a París, cierra su círculo con Inglaterra, no volverá a tener una vida como tal, se lleva con ella en su maleta de recuerdos lo que le deja Inglaterra, se va a París y en París descubre lo mejor que le puede pasar a una Leonora. Perdón que te interrumpa. Esta parte de cuando deja Inglaterra tiene que ver como con este resentimiento, incluso hablan de cierto odio que tiene hacia su padre, ¿no? Porque todavía me parece, porque el padre, por ahí, si no mal recuerdo, hablaba de que ella no era ni buena para jugar, así, ¿sí? ¿No? Ni para jugar, ni para estudiar, ni que no era buena para nada, ¿no? Sí, entonces, todavía no. Ella sí va a romper
física y emocionalmente con su padre, pero un poco más adelante. Ok. Ella, cuando llega a París, pues sí, para una familia como la de su padre, el que ella llegue a un mundo de artistas bohemios, a esa zona de Montmartre, donde empieza a conocer a los surrealistas, a los cubistas, a los que están posicionados, te estoy hablando de un Picasso, de un Modigliani, de toda la élite que está centrada ahí. De hecho, Picasso, la primera vez que la conoce, la trata muy mal, muy mal. Y hasta le dice, a ver tú, escuincla, Como muy ve, macho, ¿no? cómprame unos cigarros. Y él le dice, que los compre tu madre. Así de sencillo, no soy tu mandadero. No, bueno, empieza a conocer a los surrealistas, a los cubistas, a todo lo nuevo que está surgiendo, porque es un momento histórico, es la antesala de la Segunda Guerra Mundial, y entonces París está muy bien posicionado para el mercado del arte y para el estudio del arte. Y entonces ella se codea con todos, y ahí conoce a un personaje que será el amor de su vida y será quien la determine, que es Max Ernst, alemán, surrealista, ya de peso. Él es un hombre de 47 años cuando ella tiene 24, o sea, Sí, sí hay mucha diferencia. mucha Mucha diferencia. Él ya ha tenido mujeres en su haber, de hecho está casado, tiene una relación formal con una esposa, pero se vuelve loco con Leonora porque Leonora físicamente es muy bonita, tiene muy buen tipo, viene de muy buena familia, entonces no solo es el que es una chica en libertad, la verdad es ella es muy bonita. Entonces empieza a tener una relación con Max Ernst y él es el que la mete en el mundo surrealista como para que ella entienda. ¿Y por qué te digo que entienda? El surrealismo tiene que tener una característica para que sí sea surrealismo, porque tú puedes ver pinturas raras y dices, ¡ay, es surrealista! Si no tiene las características, no. Una, el tema de un cuadro surrealista tiene que haber nacido de tus sueños, tiene que ser onírico, y esto lo permite que ya pasó por ahí por la historia el señor Freud y ya nos habló de la interpretación de los sueños. ¿Sí? Entonces los que se declaraban surrealistas y que se inscribían al grupo de los surrealistas conocían uno de los manifiestos más importantes que hay en la historia. Sí, el primer manifiesto más importante, el comunista. El segundo más importante en la historia, el surrealista. ¿Sí? Entonces, todos los que se declaraban surrealistas tenían que obedecer los preceptos que te ponías de manifiesto. Lo primero tenía que ser que lo hubieras soñado, pero ¿cómo lo lograbas soñar? ¿Sí? No es así de fácil. No. Tú tenías que estar en un estado alterado de conciencia para poder hacer esa obra y después hacerla en automatismo. ¿Cómo no es esto? Pensar. En automatismo quiere decir que tú estás pensando, pero no estás reflexionando, a ver, ¿dónde está la zona áurea? 3.1416, más a la derecha, claro. más a la izquierda. No. Sin filtro es como dejar pasar esa experiencia. Automático. Okay. En automático. Ese es el automatismo del surrealismo, ¿no? Okay. Entonces, ¿cómo entraban en estado alterado de conciencia? No necesariamente tenían que consumir drogas. A veces, muchos de los artistas lo que hacían es privación de sueño. Si tú, yo, cualquier persona, si no dormimos 48 horas en automático, estamos en estado alterado de conciencia. Tal cual. Ella hacía eso. Se privaba del sueño y entonces estaba en un estado tan acelerado que podía ir y crear. Y eso se lo enseñó Max Ernst. Después sí consumirían algunas cositas, pero todavía no llega a ese momento. Algunas cositas. Algunas cositas. Bueno, entonces, ya que conoce a este hombre, ya que entiende el surrealismo, ya que lo aprendió, ya que lo sintió, deciden como pareja irse a vivir a un pueblito en las afueras de París que se llama Martin d'Ardèche. Martín de Ardèche se escribe. Oye, perdón, antes de que sigas. Ella decía, en algún momento leí, no sé en qué,
en qué texto, que este surrealismo, bueno, que la gente decía que ella hacía surrealismo, pero que realmente eso no era cierto, que ella vivía, que era su propia realidad, o sea, que ni siquiera ella internamente empataba con estas concepciones del surrealismo como tal. No, fíjate que no, en ella no es tan claro. La que sí decía eso, pero así lo mantenía y lo mantenía y lo mantenía y lo pelea, es Remedios. Frida. Ah, Frida. Frida dice, no soy ¿No? surrealista, esta es mi realidad. Ella sí, y ahorita vas a ver por qué. Porque tengo esa Ahorita vas a ver. confusión y también quiero que me Sí. aclares un poco de Remedios Varo, Sí, Varo, sí, porque ahorita también vas a tienen ver. como una misma manera de Las pintar. tres. Las tres, Vas sí. a ver cómo cada una, hablando de surrealismo, cada una tiene En lo su que parece, particularidad. Ajá. ¿cuál es la particularidad? Ay, Sí. qué emoción. Bueno, una vez que entendimos qué es el surrealismo y esto se tiene que hacer con todas estas características, se van a su pueblito de San Martín d'Ardèche y entonces empiezan a vivir la vida como de unos hippies, que bueno, ni es tal porque ella es un hombre mayor, ella es una jovencita, Ajá. ahí no se vive la situación hippie que puedes vivir en un Estados Unidos, bueno, pero sin embargo viven de pronto desnudos, al aire libre, en una hacienda linda, que ellos mismos se dedican a pintar y a crear obra, escultura, hacen los dos, pintura, hacen los dos, y viven como muy a gusto varios años de su vida, hasta que justamente inicia la Segunda Guerra Mundial y él en esta condición de alemán que no se había inscrito al partido nazi, llegan los franceses, se lo llevan y lo meten en un campo de concentración. Y ella, como no es una mujer conformada, y yo creo que en ese momento vive mucho bajo la tutela emocional de él, es como yo la percibo. Entonces, aún siendo ella feminista, ¿no? O sea, como desde su naturaleza activista, de alguna manera. Con todo y que fue en contra del padre y de la sociedad y todo, como que Max Ernst vino a ocupar esa posición de padre que ella necesitaba ese cobijo y se lo dio este hombre, que aparte era guapo y todo, y la quería y la trataba bien y la ayuda a vivir una vida plena. Entonces, ella se pierde emocionalmente. Dicen que le dio una crisis de guerra. Yo creo que se volvió loca de amor, se volvió loca de tristeza, de desesperación, de verse sola, se quedó sin dinero, sin comida, sin qué hacer. Y tuvo la suerte de que la fue a visitar una amiga de Inglaterra y la encontró en tan mal estado que avisó a la familia y su padre decide internarla. Hay muchas versiones. Te dicen que si ella se quiso ir a hacer un viaje a España, que no sé qué. No, hombre, la mujer estaba perdida y ya hay muchas biografías y muchas entrevistas de sus propios hijos donde te van contando esto, ¿no? Que el padre decidió mandarla a Santander, a un hospital psiquiátrico que se llama Abajo, que después ella escribirá, ella hará su propio relato sobre Abajo. Así le pondrá a ese escrito que dicen que es, no lo he leído, sinceramente te lo digo, pero sí se comenta mucho que es muy doloroso. Y cuando lees los capítulos donde Elena Poniatowska hace el relato de esos años, porque son años que dura en Santander, acabas llorando, es terrible, terrible. Ahí a ella la empiezan a tratar con un medicamento que creo que todavía se usa, que se llama Cardiazol, y es una sustancia que te sirve para cuando te dan ataques epilépticos, pero ella no tenía ataques epilépticos, entonces lo único que pasó fue que le dieron ataques epilépticos. Y entonces la pobre mujer, en los relatos de Elena, tú lees que ella desnuda se subía por los techos y por las paredes y caminaba como si fuera una araña o como un animal, ¿no? Cuando estaba bajo la influencia del medicamento. Sí, terrible. Sí, sufrió mucho, padeció muchísimo. Marisa, ahí en esa parte,
esta influencia de este medicamento es también cuando hablan de que ella tenía acceso a estas otras dimensiones, ¿no? A este mundo como Alicia en el País de las Ella Maravillas, ya, incluso ya en había Portland. leído, ya había leído a Lewis Carroll, pero nunca lo entendió. Y con el medicamento de pronto lo visualizó. De pronto visualizó imágenes que después ella traerá a su obra, pero A su, ya posterior. Sí, porque ahí, de hecho, le intentan ayudar como terapia de sanación. El que ella pinte, pero no puede. Cada que a ella le dan crisis, como Van Gogh, cada que estaba en crisis no creaba, no pintaban, estás totalmente ausente. Entonces, bueno, se le aparece la nana, fíjate, curiosamente, se le aparece aquella nana de los relatos celtas y de los cuentos y la acompaña a Madrid y de Madrid a Portugal a ver qué van a hacer con ella. Había una pretensión de mandarla a otro hospital psiquiátrico en África y con la ayuda de la nana es que logra llegar ahí y entonces ella se escapa y encuentra a un personaje que había conocido en París dentro de todo este grupo de artistas surrealistas, cubistas, etcétera, 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 impresionistas y demás, que es Renato Leduc, un mexicano que trabajaba para la Embajada de México y que al ser una mujer tan bonita, sí lo era, y con un atractivo impresionante, muchos se ella le pide enamoraban ayuda. de ella, ¿no? Muchos, Pero era como muchos. era un personaje muy seductor ella para... Seductor, pero fíjate, ella era seductora, pero no era una seductriz. Ella no era la mujer fatal de andar por la vida a ver con quién me No, acuesto. al contrario, No. en esta parte feminista tenía como Sí, todo esto internamente, pero ella en su persona y toda sí, la capacidad sí, que tenía para crear sí, sí, era esta parte seductora, además de que era sí, muy elegante y muy hermosa, ¿no? sí. Ella Mm. después ya se va a definir cuando, ahorita vemos cómo llega a México, ella se va a declarar introyecta, no le va a quedar de otra, ¿no? Pero bueno, Ok, este hombre ok. decide ayudarla y se casa con ella en el consulado de Inglaterra para que puedan tomar un barco que va, hay como 3 o 4 barcos que van a estar promovidos y pagados por Peggy Guggenheim, una de las Ok. grandes mecenas del arte hoy por hoy, hija del señor Guggenheim. Fea, qué fea que lo diga yo, pero la verdad es que la mujer físicamente sí era fea comparada con Leonora. Entonces como que su papá dijo, mijita, o te regalo un poquito de dinero y te dedicas al arte, o nunca vas a salir, ni en la Ay, rifa. Marita, qué mal. Bueno, Entonces, el punto es que Leonora sí llega justamente, o sea, siempre está sostenida por una comunidad sí, elitista, elitista, por intelectual, gente poderosa, poderosa, como su sí, familia al final, sí, ¿no? De sí, dinastía, de títulos, de todo. sí. No, pero Pero entonces, espérate, pero con el Renato chisme, llega justo como para llegar a exacto. América, pues, ¿no? Ajá. El gran chisme de esto es que cuando ella ya está casada con Renato, Renato le va a ayudar a subir a uno de esos barcos que van a ir a Nueva York. Se Ajá. encuentra en el barco con Peggy Guggenheim, porque ella va a subir a ese barco con la condición de que es artista. Y se encuentra que Peggy Guggenheim es ni más ni menos la pareja de Max Ernst, el que fue el amor de su vida. Y obviamente este Mira. tipo no está con ella por sus ojos, más bien por sus ojos bonitos, por el dinero, porque, no, hombre, la mujer es una cosa espantosa. Pero bueno, ella, ¿Y qué hace Leonora entonces cuando se topa con esa ella lo declara como uno de los dolores más grandes de su vida, de su porque en ese vida? momento va a tener dos pérdidas y 2 rupturas. Cuando ella decide tomar ese barco y me voy a las Américas, porque van a llegar primero a Nueva Ujú. York, rompe con su familia. Rompe con su familia, no más. Ahí ella cierra el capítulo de su papá
Y por otro lado, da por perdido a Max Ernst, que ya está con otra mujer y que ella ya es una mujer casada. Y bueno, sí se va en el grupo de artistas. Que mira, aquí lo interesante es, nos llega una Segunda Guerra Mundial y el mercado del arte, la producción del arte y todo ese espacio maravilloso que podía ser París, se tiene que mover, porque los 5 años de guerra Sí, claro. no se puede trabajar y entonces se acaba la producción. ¿Y a dónde se pasa todo? A Nueva York. Nueva York. ¿A quién se le debe? ¿A quién se lo tenemos que agradecer? A ella, a Peggy Wow. Guggenheim. A Peggy Guggenheim, que viene con estos barcos cargados de artistas y cuando baja del barco se encuentra otro personaje maravilloso que va a ser su super ayudante, el señor Warhol. ¿Cómo? ¿Por qué no? Claro, claro. Andy Warhol, órale Andy, aquí están tus Claro. boletos, a ver qué hacemos aquí con el mercado del arte, ¿no? Y entonces, bueno, llegan estos ahí y muy curioso, es un lugar donde ella podría estar cómoda porque tenía el idioma, obviamente, ella es angloparlante, sí, pero claro, es un contexto muy diferente al que ella ha vivido. No es su mundo de Inglaterra, pero tampoco es lo que había vivido en París. Y ahí está este hombre que había amado con pasión y con otras mujeres. No. Entonces decide con Renato que se van a ir a México. Renato le dice, bueno, yo tengo la oportunidad de tomar un puesto en Ciudad de México y podemos ir a hacer la vida ahí. Y ella dice, ok. Se da cuenta que Nueva York iba a ser una competencia muy difícil porque ella no tiene las armas, no es una artista conformada, no es una mujer conformada, no es una esposa conformada y no tiene un apoyo de familia. Entonces llegan a México y México la va a recibir con una característica que declaró el señor Breton, André Breton, que es el padre del surrealismo, es el que escribe este dichoso manifiesto maravilloso, él es el creador del surrealismo. André Breton, cuando vino a México, dijo, este es el país surrealista por excelencia. Tal cual. Aquí lo tengo. Y hay un libro escrito, de los años que estuvo aquí André Breton y de las visitas que hizo y de cuando conoció a Frida y todo eso. ¿Y por qué lo declaró así? Fíjate, y sale de una anécdota muy tonta, así parece chiste, pero así es. Él, André Breton llega, conoce a Frida, conoce a todos los surrealistas, ya había conocido a Leonora, la declara surrealista, está en este vínculo junto con otros, y por alguna circunstancia él necesitaba una mesa. Algunos escritos te dicen una mesa, otros escritos te dicen una silla, bueno, da igual. El caso es que él pide una mesa y le da el dibujo a un carpintero y le dice, hazme esto, y como el dibujo estaba hecho en perspectiva, el carpintero hizo la mesa con 3 patas en vez de con 4. Entonces ahí fue donde dijo, este país es surrealista. Y el propio Dalí, estando en Nueva York, vino a México, hizo su incursión aquí en México y después dijo, ¿qué? No puedo estar en un lugar que es más surrealista que yo, aquí no vuelvo. Entonces Leonora llegó al país surrealista, que la recibió con los brazos abiertos. Sí. Y al principio no, y además pero además estas coincidencias, ¿no? Sí. Vamos a leer nada más esto que aquí habías compartido. Aunque me gustaban las ideas de los surrealistas, André Breton y los hombres del grupo eran muy machistas, solo nos querían a nosotras como musas alocadas y sensuales para divertirlos, para atenderlos. Y además estas mujeres, ¿no? Como ella, como Frida, como Remedios, todas, desde esta parte más feminista, como con estas defensas, desde esta libertad femenina. Es muy interesante. La coincidencia que tiene que ver con ellos es esto de que además este grupo coincidentemente son vecinos, viven en el centro, ¿no? O sea, forman como toda una comunidad. Sí, y ahorita vas a ver qué la conforma a ella y cómo logra aceptarse como surrealista, como extranjera, en un todo. Ella está como en su proceso de conformarse como persona, como artista, como madre, como todo, ¿no?
Marisa, te digo, tenemos 10 minutos para concluir, bueno, el horario típico del programa, pero bueno, si tú tienes un ratito de tiempo más y sí, está ahí, podemos desfasarnos un poquito, no, si no tienes un problema. Poquito. No, sin problema, para que podamos hacer un buen cierre, ¿no? Bueno, nada más, espérame, déjame, te leo algo aquí, por favor, nada más. Sí, adelante. De personitas que están escribiendo y que ya por estar metidas en el chisme de estos surrealistas. José Barquín, de acuerdo, gracias por la oportunidad de escuchar a la maestra Marisa Alvín. Sí, es de verdad maravilloso poder escucharla. Gusto tenerla. Víctor Alfonso Cabrera, sí, te escuchan muy bien. Araceli Martínez, gracias por compartir, gracias por estar con nosotros. José Gregorio Hernández, muy bien. Marisa, muy bien. Susi Flores, buen día, saludos, gracias Susi por estar con nosotros. Gita, Damián, Marisa es tu tocaya. Qué agradable conversación. Sí, es padre estas historias. Felicidades. Rox, que es mi compañera del programa de los jueves de Conversando con Roxanne. Hola, saludos, bienvenida Marisa, muy buena plática. Ana Arias, saludos Marisa. Gracias a todos aquí por participar. Sí, mucha gente aquí escuchándote, Marisa. Y todos así, esperando que nos siga contando el chisme. A ver, platica. Ahí vamos. Bueno, entonces ya llegamos a este país maravilloso y ella viene casada con Renato Dedú, que son pues no importa el extracto, no es la condición social. Él era un tipo un poco bohemio, un poco vividor de cantinas, mariachis, y ese no es el mundo de Leonora. Entonces civilizadamente se pueden divorciar. Él siempre la va a ayudar, siempre va a ser un buen amigo para Leonora. Ella se queda sola, muy sola, por eso te decía yo que se va a volver introyecto, ¿no? Todo el tiempo es una mujer aislada, tiene la dificultad del idioma, pero cuando llega con Renato, viven en la calle Gabino Barreda, y en esa misma calle vive Remedios Varo, en esa misma calle vive Casi Horna con su esposo, Walter Grugen, Chiqui West, y gracias a que ella un día, yendo al mercado, había visto a Remedios Varo en ese mundo de París, pero nunca establecieron una amistad porque Remedios es 15 años mayor que ella y de pronto sí se notaba, ¿no? Sobre todo cuando ella, pues tú imagínate en París esta mujer con 20 años de haciendo loqueras, pues claro que no. Entonces no tenían una relación, sin embargo, ella quería ir a comprar un mercado, conocía a Remedios la ayuda, establecen muy buena relación, muy buena, no solo de amistad, sino de compañeras de pintura, porque curiosamente, físicamente se parecían, ¿no? A pesar de que Remedios, como te digo, es mayor, físicamente las dos, con el estilo, el porte, la manera de ser, Remedios es catalana, esta mujer inglesa, tenían el vínculo del idioma, Remedios hablaba bien inglés, entonces podían hablar las dos lenguas. Compartían cosas en la pintura, pero de diferente manera. Leonora, por lo mismo de que tuvo una madre muy buena cocinera, una nana muy buena cocinera, gustaba de hacer sus pinturas al temple. ¿Y qué es el temple? Es crear esta pintura a base de huevo, como si fuera una receta de cocina. Mientras que Remedios siempre va a usar óleo o va a hacer algunas cosas en heliográficas. Remedios va a hacer carteles publicitarios, ella va a trabajar mucho para Bayer, para las aspirinas, tal cual. Incluso uno de los principales promocionales de la aspirina es una pintura de Remedios que se llama Muchos Piquetitos, donde está una persona que tiene dolores de espalda y está así, sufriendo muchísimo. Pero Remedios lo hizo porque necesitaba hacer pintura para comer. Sí, claro, para vivir. Sí, claro, ya cuando se separe de Benjamín Pérez, que fue su pareja con la que llegó de Europa, y haga una relación con Walter Gruen, va a empezar a hacer obra por gusto y apoyada por Walter Gruen.
Okay. Entonces lo que hacían una y otra es que hacían intercambios de, mira, a mí me funcionó esta técnica, a mí me funcionó esta técnica. Remedios es como muy de la magia, y Leonora es como esotérica, como del misticismo, a veces hasta la de la religión. Se puso a estudiar la cábala para poder fusionar lo que ella había aprendido de toda esa mitología celta con temas religiosos y trataba de plasmarlos. Entonces hay cuadros donde pinta un rabino y lo pinta con sus características surrealistas. Sí, sí, curiosamente. Es cierto, creo que ahí está la diferencia, porque es como, tienen como este simbolismo cósmico. Sí. Uh-huh. Pero uno desde una pero diferente. No fueron rivales. Y lo lees por muchas partes. Y las dos lo definen así. Fueron grandes amigas. Tristemente Remedios muere en el año 63 y Leonora morirá hasta el 2011, con lo cual va a extrañar a su amiga muchísimos años porque se va a quedar sola de una gran amiga. Afortunadamente le queda Katy Horna y después tendrá el gran amor de su vida, ¿no? Que va a conocer a través de los Horna, que va a ser Chiqui West, un húngaro con el que se casa y dura en matrimonios muchísimos años, hasta que él muere con 97 años y con él va a tener a sus 2 hijos, que son, ella declara que el amor más importante de su vida, el amor filial más profundo, lo conoce a través de sus hijos. Sí, de Pablo y de y es curioso, porque ella siendo como feminista, rebelde, incluso en algunos aspectos es masculina, ¿no? Cuando todas estas pinturas y cuando tiene esta relación con los animales tan íntima, y que es una parte de Leonora también hermosísima, el tema de los animales, y ella así como siendo una yegua, ¿no? Los caballos y la fuerza y la libertad. Ella se decía, soy una yegua, no soy mujer, soy yegua, se lo decía a su mamá. O sea, esa fuerza salvaje, y cuando encuentra este amor en los hijos, es como algo, pareciera como una antítesis de la parte pero fíjate que eso la va a ayudar a definirse como mujer, como madre, que es el amor más grande que ella declara, porque ella tuvo falta de padre, entonces ella da mucho como madre, como pintora, porque en muchas cosas va a poder, por eso te decía, yo, cuando dimos un título a la conferencia fue lo que ella dice, yo pinto mi nostalgia. Ella aquí en México, cuando se descubrió, se sintió aceptada, acogida, conoció a todos estos extranjeros. Una cosa muy importante que no quiero que se me pase, se ha dicho de pronto que ella no formó parte de del grupo de mexicanos. De la Escuela Mexicana de Pintura, sí, por supuesto, ella se nacionalizó mexicana, pero lo que hizo bien ella en esa congruencia que tú dices, nunca se metió a la política. Entonces, al no meterse a la política, no tenía relación ni con Diego, ni con Siqueiros, ni con Tamayo, ni con Orozco, porque ellos eran un sindicato. Y cuando estás en un sindicato, controlas que pintas como la academia, ¿no? En sus años mozos en París, en Roma. Entonces ella decidió experimentar su libertad. Creo que Remedios le dio una buena guía, ya traía la instrucción de Max Ernst, fue conociendo a todos estos extranjeros que habían vivido la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Civil en España, y que plasman en ella cosas ya como muy congruentes para definirse. Lo que sí ella no hacía, a diferencia de Remedios, Remedios iba y vendía sus pinturas para tener dinero. Ella no. Ella no le importaba, ¿verdad? Ni la fama, ni tener posiciones. No, pero de pronto sí necesitaban comer porque Chiqui tenía un trabajo de fotógrafo, entonces a veces no había suficiente dinero, entonces se complicaban las cosas. Y gracias a una persona que él había conocido en París, que es este súper personaje, que es con el que quiero cerrar, Edward James, que es un coleccionista, poeta, escritor, mecenas del arte, tiene gran fascinación por la pintura, tanto de Remedios como la de Leonora, pero Remedios, como va a desaparecer pronto de la escena,
porque te digo que fallece en el 63, él impulsa a Leonora y le dice, tu obra es vendible, tu obra vale, hagamos algo. Y él es el que la empieza a promover. Mucho, 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 a tal grado que él va a crear un jardín surrealista maravilloso en San Luis Potosí, muy implementado en la obra de Leonora, que es Xilitla, y la lleva a verlo. Y hay obra de ella allá, y ahora hay un museo de Leonora en San Luis Potosí, pero gracias a lo que él ayudó. Hoy por hoy el acervo y todo el legado de Leonora lo manejan los hijos. Uno de los hijos estudió medicina, estudió patología, pero fue tanta la influencia de la mamá en los dos, que uno es el que maneja la fundación y el otro se volvió artista, dejó la medicina y igual que su mamá está de surrealista, haciendo cosas. El que estudió medicina. Porque, sí, bueno, sabía que era un médico y un filósofo, ¿no? Me parece que el filósofo es el que escribe poesía. Los dos han seguido la línea de la mamá, ¿no? De ser creativos, de ser escritores. Uno más concentrado en la fundación, que curiosamente la fundación de ella está muy de la mano con la fundación de Edward James. Y Edward James es este personaje particular que no solo que la lanza, sino que el chisme histórico dice que es un nieto mal habido de la reina Victoria. Es que eso a mí me impresiona muchísimo, porque al final todos estos personajes, incluso en la propia Elena Poniatowska, que también fue su amiga, todos tenían este tipo de vinculaciones con la realeza, ¿no? Y desde esta otra parte intelectual, o de izquierda, o como le quieras llamar, o de rebeldía con el sistema, pero todos están de una o de otra manera sostenidos por estas dinastías tan importantes, ¿no? A mí lo que me impresiona también de Leonora como tal es que su vida práctica, sí mencionan, ¿no? Que cocinaba en una cocina, su casa era muy sencilla, o sea, nada que ver con el castillo, la realeza y todo lo que traía de su ¿Y cómo se familia. vestía? Con ropa mexicana, con chalequitos mexicanos, o sea, sí realmente fue una mujer que tomó la esencia de México y que se dedicó a pintar su nostalgia, pero a través de este surrealismo tan, porque hay de surrealismos a surrealismos, ¿eh? También te he de decir, y creo que tanto el de ella como el de Remedios y de pronto el de Frida, ves dolor, ves esencia, ves sentimiento, y son como un poco más nobles en cuanto a otros, ¿no? Comparando con un Dalí, por ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, pero ella también, ella tiene un momento en donde su obra es un poquito más oscura, no más nostálgica. Pareciera que ya cuando se casa con Chiqui y tiene los hijos, ya empieza a tener un poco más de colorido y entonces es cuando empieza a reflejar mucho y tiene más momentos oscuros. Ella estuvo muy cercana sus hijos participaron en el 68 y sus hijos fueron detenidos, estuvieron detenidos en Tlatelolco, y el que la ayudó a que se liberaran a los muchachos fue justamente Renato, fue Renato del Educa, aunque ya estaban separados totalmente, pero fueron momentos oscuros para ella, pues, cuando se muere Remedios. Cuando se muere Remedios, ella cae en una gran depresión. Pues que sí que vale la pena. Ya imagínense la bola de chismes que trae esa biografía novelada. De verdad, sí. Es un libro que vale la pena. Te lo devoras porque quieres seguir leyendo más, quieres seguir leyendo más. Sí, es un libro casi de 500 páginas, pero no se hace pesado, es ameno, está muy bien escrito. El cierre no te lo esperas, no se los cuento ni crean. No. Lo disfruté muchísimo. Y claro, ahora volteo y veo obra de ella y pues me gusta más, la entiendo más, la capto más. Ella te conecta con otros pintores, con qué va pasando, lo que es político de lo que no es político. Es maravilloso porque de verdad es compartir conocimiento
desde su propia biografía en muchísimos sentidos, ¿no? En muchísimo. En una cultura Sí. vasta, tanto internacional como nacional, como el tema que de los muralistas mexicanos, los quiebres Sí, que hay. entiendes lo que es pintores que se fueron por la línea de la política y los que van a formar parte de la ruptura, que no son necesariamente el grupo cercano a ella, pero que expresan otras cosas para un México moderno que va a dar inicio a un siglo XX, digamos, después de los años 40 y que va a ir rápido en su avance artístico, ¿no? Es justamente esa época, ¿verdad, Marisa? Uh-huh. Cuando empiezas Sí. como todas estas ideas de los muralistas, del comunismo, los trabajadores, todo Como esto, que hay que venir a ya las romper, ideas son diferentes, son más son diferentes abstractas, con esta parte cambios. onírica. Qué importante, qué interesante. Amor al arte, de verdad, Sí. el arte educa, las ciencias Sí, humanas educa educan, y te sana y es catártico. te hacen también generar conciencia de muchísimas cosas. Pues qué emocionante. Muchas gracias, de No, verdad, de verdad. gracias a ti. Un placer poder platicar contigo, que nos compartas todo esto y esperemos tenerte con otro texto, otra línea, otra corriente artística, que vengas y nos platiques dentro también lo que Sí, es la claro que literatura, sí. porque bueno, pues todo está así y a veces Sí. creemos que un artista o una pintora como ella, la conocemos como surrealista, pero no sabemos que escribe, que también hizo poesía, que sus últimos años todavía estuvo haciendo escultura, ¿no? Justo en la Sí. invitación que te hicieron los chicos de la producción de Tu Comunidad Positiva, estás en una foto sentada en una escultura. Sí. En una escultura de Leonora, ¿no? Sí, y Entonces, es muy curioso, fíjate, ella utiliza la misma técnica de Dalí, porque de pronto ves escultura y ya le dices, a ver, ¿cómo Dalí fue escultor? Lo que pasa es que ellos hacen los bocetos, hacen los dibujos y luego trabajan de la mano en esos vaciados. sí. Pero ella sí, cuando empezó a perder su vista, hizo obra pequeñita trabajada por ella. Pero ya toda esa escultura que vemos en la calle, lo que sería street art, todo lo que han sacado, que a mí me parece maravilloso porque nos invita a convivir con ella, obviamente ella se ayuda de alguien que le haga esos vaciados, me imagino. Sí, claro. Pero fue una mujer altamente productiva. Sí, no, Todas. fíjate que incluso de pronto por ahí me apareció un videíto, Homero Aridgis decía, si alguien le hubiera pretendido darle un premio a Leonora, se lo hubieran dado en todos los sentidos. Sí, claro. Como madre, como esposa, como artista, como escritora, como poeta, como amiga, como todo, porque decían que como ser humano, y como fue muy longeva, o sea, ahora sí que con mucha gente convivió, y era una mujer pues, muy congruente, ¿no? En lo que decía, Eso, esa vez expresaba. que me encanta de todo esto, así como en una conclusión, siempre Sí. bien leal a ella misma. Exacto, a lo que pensaba. Y qué bárbaro. Yo veo entrevistas a sus hijos y todos, deja un legado, deja de la obra, deja a dos seres humanos con las cosas tan claras, ¿no? Eso es lo que Qué está maravilla. padre. Marisa, Entonces, mil no, gracias por gracias a ti. compartirnos todos estos conocimientos que tienes, chismes históricos, que no son los chismes así sabrositos, pero realmente pues es la historia del hombre, la historia del pensamiento del hombre, la historia de la historia, muchas historias. Sí, Y de verdad espero que nos acompañes nuevamente para compartir más historias. Te voy claro. a leer algunos mensajes ya para ir Sí. cerrando el programa y para finalizar. Víctor Alfonso Cabrera, muy bonita plática, muchas gracias. Gracias a ti por estar con nosotros. Ana Arias, qué divertido, interesante. Y qué bien ver a Marisa. Qué linda, Anita. Dinora Arriola, gracias Marisa, como siempre es un deleite escucharte, muy buena opción para leer este fin de semana y recuerdan, si amas a alguien, por déjalo favor. leer. Aquí está. Es un ladrillito, pero léanlo, por favor. Sí. Susi Flores, sí, muy padre el relato de Marisa, muy interesante y muy entretenido. Qué bueno que te gustó. Gracias por compartir, Diana. Gracias a ti por estar con nosotros.
Jaime Ceballos, muchas gracias por la plática muy interesante y amena. Gracias. José Gregorio Hernández, excelente plática, amena, divertida. Saludos. Ay, qué bueno que no sonríe. Pues claro que estuvo divertida. Isaac Villa, muy interesante. Las felicito. Muchísimas gracias Marisa, de verdad, un placer estar contigo, un placer nuevamente platicar contigo y espero compartirte con los demás, porque pues yo sí tengo a veces ratos y placeres de platicar con Marisa, no vas a dejar de hacerlo, y sí que vengas nuevamente al programa para estar con nosotros. Sí, y claro a todos, de verdad, les agradezco. A ver, otra personita por acá, te siguen escribiendo. Sandy Álvarez, una plática súper completa y muy ilustrativa. Sí, y además, ¿saben qué? Que con esa frescura de Marisa, ¿no? Tan comprensible, tan amena, tan de persona a persona, tan rica. Yitoyita, Damián, Marisa, gracias por hacernos crecer en sus conocimientos. Sí, saben tantas cosas estos invitados maravillosos que tenemos en el programa. Muchísimas gracias a todos por estar desde España, desde Argentina, aquí en México, desde otros lugares que también están compartiendo con nosotros. Muchas gracias. No se pierdan nuestro próximo programa, los esperamos. El próximo martes, ¿qué crees? Te invito. Marisa va a estar con nosotros, Octavio Barreda, también. Perfecto, maestrazo. Maestrazo, fue nuestro maestro, de hecho, ¿verdad? Sí. De hecho. Y ahora, bueno, evidentemente, colegas, él es maestro en literatura y también él va a estar muy interesante porque va a venir a platicar con nosotros de la importancia de la crítica literaria como herramienta para la lectura. Entonces, ya que estamos en esta parte, en esto, ¿no? Para tener herramientas que nos aporten para poder leer y disfrutar como... Si ven cómo disfruta Marisa sus lecturas. Sí, yo sí. Claro que sí. Pues entonces los espero, no se lo pierdan el próximo martes a la 1:00 p.m. México, 3:00 p.m. Argentina, 8:00 p.m. en España, por tu comunidad positiva. Y recordarles que este jueves también, conversando con Roxanne, tendremos invitados. Recuerden que Tu Comunidad Positiva es un proyecto de gente que ayuda a gente. Entonces, súmense con nosotros si quieren participar en el programa, contacten por inbox en Tu Comunidad Positiva en los teléfonos que les dejamos. Y les voy a poner aquí rápidamente, creo que no vimos aquí de Marisa Albín. Aquí están sus datos, su correo marisa-albin@hotmail.com y su WhatsApp por si quieren algún tipo de orientación, que les diga qué es lo que pueden leer, todo lo que tenga que ver con arte. Bueno, aquí se los dejo. marisa-albin@hotmail.com y su WhatsApp es 55 43 47 52 72. Y si no, contáctenos acá en Tu Comunidad Positiva. Muchas gracias, Marisa. No, gracias a ti, Diana. Gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Los quiero mucho. Nos vemos la próxima semana. Claro gracias. Que sí. Ándale, bye. Gracias.